Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poderles saludar. Me siento festiva, me siento feliz en un lugar maravilloso. Debo decirles que estoy en Barranca Honda, en Yautepec, Morelos, y nada más y nada menos que en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, una universidad hermana a mi propia casa de estudios, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y estamos listas y listos para despertar conciencia. Es un placer, es un honor encontrarme en estos manteles largos con el guinda que es emblema Así del es. Instituto Politécnico Nacional y en compañía de la doctora Kalina Bermúdez Torres, directora del CEPROVI. ¿Cómo estás? Gracias Susana. Pues muy bien, feliz de estar, como tú dices, pues de fiesta, recibiéndote aquí en tu casa, Gracias. evidentemente, con todo el equipo. Sí. Son bienvenidos, esta es su casa, ya saben, son bienvenidos y claro, con mucho gusto de poder platicar y celebrar pues las plantas que nos ocupan hoy. Así es. Oye, CEPROVI también está con mega fiesta. Estamos con Mega Fiestas, estamos cumpliendo 40 años de estar pues consolidando la visión, misión del Politécnico en el estado de Morelos, ¿no? Estamos muy orgullosos de contar con esta posibilidad. A mí me da mucho orgullo que me haya tocado estos 40 años. Celebrar esos Sí. 40 años me encanta, ¿no? Doctora Kalina Bermúdez, platícame un poquito de nuestro decano. Bueno, nosotros, en CEPROVI, en el Instituto Politécnico Nacional, cada dependencia tiene un decano. Nosotros contamos con el maestro Roberto Briones Martínez, él es nuestro decano. Él es además, pues, fundador realmente del centro. Sí, fíjate, es una historia muy linda también la del CEPROVI, ¿no? Porque también inicia con plantas, ¿no? Sí. Inicia esta historia con la aplicación de conocimientos también empíricos. El doctor Castañeda Guyot, en aquellos momentos, encontró que la carne que le iban a servir estaba mezclada con una fruta. Preguntó qué fruta era y le comentaron, pues es nada menos que el bonete o el cuaguayote, ¿no? La fruta del cuaguayote, prima hermana de la papaya, ¿no? La misma familia, Caricaceae, ¿no? Entonces él, bioquímico, empezó a buscar las causas de por qué la mezclaban y evidentemente, bueno, es una muy buena ablandadora, igual que la papaya, ¿no? Y entonces empezaron las investigaciones ahí. Ablandadora de De carne. carne, así es. O sea que ahí, en este bonete, primo de la papaya, hay un compuesto activo. Y ese compuesto hace que la carne se ablande. Así es. Hay Cuenta. una enzima proteolítica, es decir, que degrada proteínas, ¿no? Y al degradar proteínas, pues ablanda la carne. Y entonces empezaron a investigar y bueno, todo el equipo, uno de ellos era precisamente nuestro hoy decano, Roberto Briones Martínez. Ellos empezaron a investigar esta planta, extrajeron las enzimas, caracterizaron las enzimas y sí, en efecto se dieron cuenta que tenían actividad proteolítica importante. Qué bonito. Estas son las historias que contamos de naturaleza, vida y cultura. Y hoy realmente tenemos una propuesta que nos quiere invitar a pensar, sí, desde las plantas hasta la comunidad, la cultura, la ciencia. Y estas plantas son emblemáticas. Claro que empezaremos desde el pericón hasta el cempasúchil. Cempasúchil es el nombre correcto, cempasúchil. Pues, ¿qué te parece si empezamos esta historia? Y Con claro que tiene que gusto. empezar con pericón, doctora. Cuéntanos, esta es una flor tradicional y yo solamente, para darte la palabra, quiero decir que cuando se mezclan las culturas, claro que hay que pensar en la llegada de los españoles, la introducción de una religión y nuestra cultura madre. Y en la cultura madre ya se utilizaba el pericón, no se usaba en la cruz, más bien creo que se usaba en el campo. ¿Qué pasa con el pericón? Y te escuchamos, doctora Kalina Bermúdez. Bueno, pues el pericón, Susana, en realidad, claro que sí, es un sincretismo,
¿no? Podemos hablar que es una planta sincrética porque, como tú bien dijiste, está la cultura española, que viene con todo el catolicismo y la cruz. Sin embargo, en realidad, la cruz de Pericón no se coloca así, se coloca así. ¿Sí? Porque este es el símbolo, la cruz indígena. O sea, como una X. Como en diagonales. Como en diagonales. Como una X, viva México. X, ¿no? Viva México, exactamente. ¿No? Entonces, bueno, el pericón, ¿cómo lo usa la gente? Pues tiene diferentes usos, en realidad, ¿no? Tradicionalmente en Yautepec, y no solamente en Yautepec, huele riquísimo, ¿no? También en la zona centro de México, tenemos los usos que les dan las comunidades de protección. Es un uso de protección. El pericón se usa para protector por un lado de las casas, de los autos, de los vehículos, pero también de las milpas, de los cultivos de ¿De maíz, la milpa? De la milpa. O sea, para que no venga el diablo. Para que no venga el diablo y se tragonee toda la cosecha, ¿no? ¿Y quién es el diablo? Una especie que come e invade el cultivo. Así es. Fíjate, muy interesante porque ahora yo hago el paralelismo. En realidad el pericón contiene sustancias que son insecticidas. Insecticidas. Sí, que tienen un efecto contra algunos pues, organismos que sí, en efecto, se comen al maíz. A ver. Si nos vamos a tu laboratorio y hablando de ciencia, tú extraes el pericón, lo separas, lo centrifugas y después de ahí tú ves que hay un componente químico que tiene un efecto para controlar algunas otras especies, un efecto insecticida. Así es, exactamente así le hacemos. Es decir, nosotros extraemos los compuestos de la planta de pericón, sobre todo de la flor, es ahí donde más contiene, ¿sí? Los extraes y sí, los puedes usar. Pero bueno, ahora ya con las nuevas tecnologías en la agricultura, en realidad ya no es necesario extraer, ¿no? Sino también utilizando cocultivos, maíz, pericón, pudiéramos lograr este efecto insecticida, ¿no? Es decir, los insectos al encontrar un pericón o un yautli, porque aquí en Yautepec, en náhuatl se le dice yautli, ¿no? O sea, el pericón se llama yautli. En náhuatl. En náhuatl. Y Yautepec es el municipio que nos recibe, el municipio que alberga al CEPROVI, y entonces quiere decir, Yautepec quiere decir el sitio del pericón. El Cerro del Pericón. El Cerro del Pericón. El Cerro del Pericón. Por eso también tan importante el pericón para nosotros, ¿no? Porque precisamente Yautepec, pues es el Cerro del Pericón, ¿no? Y el uso que se le da en Yautepec no solamente es cultural, como lo decíamos, para estas ceremonias, sino también es medicinal, ¿sí? Medicinal. ¿Para qué se ocupa? Medicinal se ocupa sobre todo para dolores, para dolor de panza, de estómago, para dolor para todo. Lo usan también en los temazcales. ¿Sí? Rico. Usan en los temazcales, lo usan, sí, de diferentes formas. Por ejemplo, han hecho pomadas para torsones, ¿no? Para dolor, para torsones. Entonces, sí, se usa de diferentes formas y todavía se usa. Es una planta muy usada, ¿no? Pues la verdad es que productivamente también tiene algunas implicaciones. Entonces, si este es un lugar en donde crece, nace, se da el pericón, pues desde aquí se puede exportar. Desgraciadamente, fíjate que el Cerro del Pericón ya no es el Cerro del Pericón. No hay poblaciones de pericón, no hemos encontrado, hemos buscado y precisamente uno de nuestros trabajos ha sido ¿por qué desapareció el pericón de Yautepec? ¿Por qué Estás no hay? alarmando, doctora. Siento el tic, tic, tic. Te alarmo porque precisamente la actividad humana, el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de nuestros poblados, la actividad agrícola, porque nosotros, bueno, aún usamos herbicidas y los herbicidas, pues desgraciadamente tienen un efecto negativo con el pericón.
O sea, para cuidar los cultivos usamos químicos. Así es. Y podríamos usar productos biológicos y transformarlos aquí, desde el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, por ejemplo. Claro, y con las propuestas nuevas de la agroecología, por ejemplo, ¿no? O sea, no usar los compuestos extraídos, sino tratar de imitar a la naturaleza. ¿La naturaleza qué hace? ¿No? Claro, claro. Muchos elementos en un mismo espacio, cada uno con su función. Equilibrio. Equilibrio. La mantiene en equilibrio. Pues la verdad es que tenemos mucho que aprender, pero cuéntame un poquito de lo que tú has trabajado, del pericón, qué has descubierto, cómo lo has organizado, qué propuestas tenemos. Bueno, pues te cuento. Todo inició precisamente con la pregunta, ¿y dónde está el pericón? En Yautepec. Sentí que era como para Sherlock Holmes. Sí, ¿y dónde quedó el pericón? Porque sí, esa es una pregunta fuerte, es decir, Yautepec, Cerro del Pericón. Está perdiendo el nombre. Está perdiendo el nombre, exactamente. Finalmente, y además con toda esta tradición de usos de la cruz, ¿a dónde van por el pericón la gente de Yautepec? ¿A dónde van por el Yautli? Pues sí, van a Ocuituco, van a Yecapixtla, van hacia Tetela del volcán. Del volcán, hasta allá más lejísimos, ¿no? Sí encontramos algunas poblaciones pequeñas en Yecapixtla, por ejemplo. Encontramos algunas poblaciones pequeñas en Tepoztlán. Tepoztlán, yendo de Yautepec hacia Tepoztlán, ya empieza a haber algunas poblaciones, pero pequeñas de pericón. Cierto, pequeñas, porque yo me acuerdo hace pocos años, amarillaba. Así es. De pericón y cempasúchil. Así es. Sí, Totolapan todavía encontramos algunas poblaciones, Atlatlaucan, pero desgraciadamente en Yautepec no hay. Y estuvimos indagando y preguntando, y nos dijeron, sí, recuerdo cuando había pericón. ¿Quiénes recordaban? Pues los viejos, ¿no? Viejos. Recuerdo cuando había pericón, íbamos con mis padres a recolectarlo, ¿no? ¿A dónde iban? Pues allá por el Cerro de las Tetillas, ¿no? Allá íbamos, al Cerro de las Tetillas a colectar pericón. Íbamos por allá por la salida a Tepoztlán, allá íbamos a recolectar Tepoztlán. Entonces estuvimos indagando qué pudo haber pasado. Consideramos que la mancha urbana que ha crecido ha sido impactante para las poblaciones de pericón. También estarlo extrayendo, porque como tú sabes, pues la flor de pericón es la que se usa, ¿no? ¿Y qué significa usar la flor de pericón? Pues no se le permite llegar a semilla. Y la semilla, pues, es básicamente la forma de reproducción y de propagación. Claro. El pericón también se puede propagar por esqueje, ¿no? O sea, son brotes, brota, rebrota. ¿Cómo es esqueje? Bueno, cortas pedacitos del tallo y eso los puedes usar para seguir sembrándolos, propagando la planta. Propagar la planta, las siembras. Pero bueno, ahí pierdes la diversidad, ¿no? Pierdes diversidad y entonces la adaptabilidad, la adaptación de las plantas, pues es menor, porque tienes menos diversidad genética, ¿no? Que no les permite adaptarse. Entonces, al estar cosechando utilizando solamente las flores, pierdes la posibilidad de que se siga reproduciendo el pericón. Entonces se pierden más fácilmente las poblaciones. Alguna gente cree que la flor seca puede ser semilla. No. Para que se convierta en semilla hay todo un proceso. Ándale. Sí. ¿Cómo es? El proceso es el polen entra en el gineceo y fecunda, ¿sí? Se une con el óvulo y entonces de ahí empieza la formación de la semilla. Es como una formación de un ser humano, ¿no? Que necesitamos un esperma, un óvulo. En este caso es igual. Entonces, o sea, y sucede en este pequeño tallito de la florecita hacia abajo. Y requieren a las abejas o algunos otros polinizadores. Completamente. Requerimos insectos. ¿Cómo se dice? No me stalkeen ese tema, porque en un momento tendremos una invitada para hablar de ella. No vamos a hacerlo. Pero yo no quiero quedarme, y me he quedado preocupada en varios temas. Me pasó también con ir a buscar hongos en la temporada de hongos y no hay hongos. Y ahora vengo a buscar a pericón y no hay pericón. Y claro que la pregunta aquí es, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Y entonces, sí hay cambios en el uso de suelo. También tenemos un exceso de lluvia que, si bien es bendecida,
Hoy también nos tiene que invitar a pensar en otros procesos. Claro. Son muchas las situaciones que se enfrentan y el resultado hoy lo vemos y tenemos menos especies. Perder especies sí es un problema. Gravísimo, gravísimo porque como veíamos, cada especie juega un papel importante en el ecosistema, ¿no? Y quitas una y entonces ese papel te tiene que ser sustituido por la otra. Pero los cambios ahorita están siendo tan rápidos que las especies no se adaptan tan fácilmente. Entonces no comprenden cuáles son estos cambios y pues no los comprenden y empiezan a perderse, ¿no? ¿Estaremos viviendo extinción masiva de algunas especies? No sé si extinción masiva, yo creo que sí estamos viviendo una extinción de especies, sí lo estamos viviendo. Una extinción de especies, claro que sí. Yo he oído expertos como tú hablando de defaunación como un problema grande. Y bueno, la desforestación, no la podemos dejar fuera. Sí, sí, yo coincido. Fíjate, aquí en CEPROVI tenemos un área de conservación, ¿no? Un área de conservación y últimamente hemos encontrado especies que no veíamos. Encontramos una zorrita. Oh, Una zorrita. ya nomás nos falta el burro de verdad. Sí, tenemos el burro de verdad también. Ah, ¿también? Un burrito blanco, Nube, es nuestra mascota. Sí, que me encantaría que la conocieran, que la conocieras, Susana. Vamos a ir a verla. Claro que sí, vamos a saludarla. Pues tenemos mucho que hacer y que trabajar. ¿Qué respuestas tenemos desde la ciencia hoy para el tema pericón? ¿Qué propuestas tenemos para la comunidad, para los productores? Claro. Pero es en general, es al pueblo, es a nuestra comunidad. Claro que sí, claro que sí. Mira, el tema pericón, yo creo, primero en Yautepec estamos, pues, tratando de que se recupere el yautli, ¿no? El yautli. El uso sí se le da, sin embargo, la propagación, los cultivos, no hay cultivos de pericón. El pericón no se cultiva, a diferencia del cempasúchil o de otras especies que finalmente han tenido un valor. O sea, ¿solamente es natural? ¿Son los brotes silvestre, naturales? Es silvestre. En algunos lugares la gente lo deja, lo tolera, digamos, y lo deja crecer y después permite a los llamados periconeros a que vayan a cortar el pericón, ¿no? Para las cruces, para la venta en los mercados, porque se sigue vendiendo. Sí, todos queremos cruz de pericón. Todos queremos cruz de pericón. Y más en Morelos. Y más en Morelos. Sí, pues. Sí, acaba de pasar la fiesta de Chalcatzingo, por ejemplo, que es la fiesta del pericón, la más grande. Me la perdí. Pero saludos a todos mis amigos que vinieron a hacer reportajes a Chalca. Sí, dicen que fue hermosa. Yo tampoco fui. No, acá en CEPROVI hemos tratado también de darle valor al conocimiento empírico de la gente, ¿no? Normalmente la gente se hace un tecito, una infusión de pericón con una ramita, ¿no? Le ponen una ramita de pericón. Entonces nosotros estuvimos trabajando para ver qué efecto tiene esta ramita en un té, o sea, esta infusión de pericón, si realmente tiene el efecto pues contra el dolor, ¿no? que le atribuyen, y en efecto, el efecto tiene efecto. Que me gustó. En efecto, el efecto tiene efecto. En efecto, el efecto tiene efecto. Sí. Ya se rapeamos. Sí tiene. No, interesante porque pues muchas veces pensamos que el conocimiento empírico no tiene validez. Claro que sí, son años de experiencia de las comunidades, ¿no? Y nosotros lo único que hicimos es decir, bueno, vamos a ver que sí es cierto esto. Y en efecto, los ratones, porque lo usamos en ratones, ¿no? Hicimos una tisana, una infusión exactamente como lo hace la gente y se la pusimos a ratones que tenían dolor de estómago. Y se les quitó el dolor de estómago. Ay, me imagino a los ratoncitos, amando su pericón. Gracias. Sí, maravilloso. Oye, ¿podemos ir a tu laboratorio? ¿En este momento? No, vamos. Bueno, déjame terminar unas entrevistas. Pero sí, ¿nos podemos dar un paseín? Sí, aunque no vamos a ver mucho porque nosotros colaboramos en este caso con el CIBIS, ¿no? En la parte del de cuál es el efecto del
pericón o de los extractos de pericón o de la infusión de pericón sobre ratones, nosotros no tenemos bioterio. Entonces trabajamos de cerca con el CIVIS. Oye, y me gusta mucho porque la ciencia, como muchas actividades humanas, se hace en equipo. Y es así como se fortalece. El conocimiento se construye juntas y juntos. Y eso es valiosísimo. Y me gusta cuando traes a la mesa el conocimiento ancestral, el valor de nuestra cultura madre, el valor prehispánico de las plantas, y somos un pueblo bendecido, rico en biodiversidad y hoy en conocimiento. Eso es Morelos. Eso es Morelos. Y me encanta que estemos México. aquí en la convivencia Así es. Politécnico Nacional, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pues Gracias. déjame, por favor, platicar y preséntanos a nuestra gran invitada a la mesa, a nuestra amiga, la doctora Alma Angélica del Villar Martínez. Platícanos, cuéntame de tu amiga para que ya le demos la palabra a ella. Claro que sí, con muchísimo gusto. Te cuento que Alma Angélica trabajó muchísimo con el cempasúchil. Cempasúchil, ella lo va a contar, pues una especie hermana del pericón, del yautli, ¿sí? Y bueno, ya nos contará Alma Angélica, yo sé lo que estuvo haciendo con peces, con no sé qué tantas cosas, pero prefiero que lo cuente ella. Adelante, Almita. Sí, la verdad es de que esta planta es bien interesante, ¿no? O sea, es súper interesante. Todo lo que acabas de decir es increíble. Lo que nos acaba de contar la doctora es una situación súper padrísima. A mí me encanta este planta porque tiene muchos compuestos químicos, ¿no? Lo que decías hace un momento sobre la polinización, sobre si el dolor de pancita, si como alimento. Tiene como aplicaciones el género tagetes, ¿no? Porque es tagetes erecta, tagetes lúcida, tagetes pátula, hay una inmensidad de Tagetes es la especie, es el género. es el género. Y hay Y montones hay de muchas especies. Sí. Pericón, una de Pericón. ellas, el yautli, y cempasúchil, otra especie. Sí, tagetes erecta es el cempasúchil que conocemos, que se usa en las festividades, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso de las festividades es algo maravilloso también, ¿no? Como el rescate de las tradiciones es una situación súper interesante. Y que, como decía la doctora Bermúdez, tenemos que guiarnos con el conocimiento ancestral para dirigir la investigación en algún momento, ¿no? Que si lo usaban para el dolor de panza, que si para el dolor de lo que sea. Y entonces cada proceso tiene una explicación, ¿no? Y yo empecé a trabajar con tagetes desde los estudios de posgrado. Entonces ahí hicimos un trabajo súper interesante y la situación más importante en ese momento era como alimentos. Bachoco interesado en el uso de los pigmentos, ¿no? Para el huevo. Para el huevo. Uh-huh. Es la planta que utilizan para pigmentar la piel de pollo y la yema del huevo. Para que tenga un bonito color anaranjado. El color que nosotros identificamos como yema de huevo o piel de pollo, ¿no? Entonces, a mí me apasiona esa parte porque en algún momento tuvimos alguna entrevista con la gente de Bachoco, pues nosotros estudiantes, todos expertos, y nos dijeron, díganme cuánto quieren ganar, pero quiero la flor más roja de tagetes, de cempasúchil. Se puso atractivo. Pues sí, pero estábamos bien chiquitos. Entonces, pues yo sí me quedé muy impresionada porque entonces empiezas a ver el valor, ¿no? De las cosas que te da la naturaleza, ¿no? Y que la gente las aprovecha justamente con un valor comercial muy importante, ¿no? La empresa Bachoco, a mí me encantan los espectaculares de Bachoco, ¿no? Los disfruto intensamente y los uso para mis clases porque son súper, ya estoy haciendo aquí propaganda, ¿verdad? No debería. No, después hablamos con ellos. Sí, que me pasen una lanita. Entonces, empezando desde ahí, ¿no? Su presentación y el interés que tienen por todo esto, ¿no? Finalmente no pudimos pedir nada porque pues estábamos empezando. Hicimos desde la clonación de genes. Eso te iba a preguntar, doctora. ¿Pero qué hicieron? Ajá. Clonación de genes de la planta, de cempasúchil. Que están relacionados específicamente con la ruta de biosíntesis de los pigmentos. Que eso quiere decir, esa partecita que le da color a la planta, ustedes trabajaron ese pequeño, si lo vemos como una cadena de ADN, ustedes cortan la partecita que da el color. Por ejemplo, es así como manera de entenderlo, sí.
como varias partecitas que están involucradas en la formación de pigmento. Entonces quiero decirte que la biosíntesis de esos pigmentos empieza con una molécula así de pequeñita, ¿no? Y para que tengas un pigmento con color, ya es una molécula de este tamaño. O sea, es muy interesante, la verdad. Claro. Doctora, pero ¿cómo se trabaja eso desde el laboratorio? ¿Cómo te explico? Poco a poco, por favor. Bueno, la clonación de genes es una situación bien interesante, ¿no? Que uno no se imagina, la verdad, ¿no? Entonces, cuando a mí me dijeron, vamos a hacer una biblioteca, y tú dices, ¿una biblioteca? ¿Cómo una biblioteca? Y entonces, pues hay que extraer los ácidos nucleicos, toda la información genética, para tenerla en un vial. ¿En un frasquito? En un frasquito, ¿no? Y esa información de pronto hay desde el genoma, ¿no? Que es una molécula enorme, toda junta, y el mensajero, ¿no? El RNA mensajero, que es el que va por pedacitos. Entonces lo que hicimos fue una biblioteca de mensajero. Eso quiere decir que tenemos muchos pedacitos, ¿no? De información genética que está involucrada en toda la vida de una planta, en todo el desarrollo desde semilla hasta una planta que crece, se reproduce y muere. Doctora, déjame hacer una interrupción para decir que CEPROVI nos ha enseñado muchas cosas a lo largo de 40 años. Mi pequeña historia es de casi 30, pero nos ha enseñado justo algo que tú estás ilustrando ahorita, ir de lo vegetal a lo digital, porque al final ustedes utilizan la informática, hoy pues sí, todo lo que nos dan los procesadores, la alta tecnología, y con eso podemos ser capaces de comprender y de reconstruir el conocimiento, de hacerlo pequeñas partes desde la planta hasta cómo poderlo usar. Y si hoy ese uso se convierte en esos componentes que no solamente le van a dar color al huevo como gran nutriente, como fundamental en la alimentación de las mexicanas, entonces estamos encontrando la pertinencia del saber. Es apasionante ese trabajo, te lo juro. Cuando empezamos, bueno, estamos en una fracción así de pequeñita en el genoma de una planta, ¿no? Porque pues la información que existe en el genoma de cualquier ser vivo, pues es súper importante. Y esta parte que codifica para los pigmentos, pues nos enseñó que tenemos genes que regulan cómo se acumulan esos pigmentos en las flores, específicamente en las flores, ¿no? Y que esos pigmentos también, como son protectores, ¿no? También se usan en toda la planta, ¿no? En toda la parte verde de las plantas, como parte de la fotosíntesis. Claro, entonces es importantísimo pensar en todos los elementos, si en el sol, si en el agua, si en la tierra, para tener plantas. Justo lo que tú mencionabas hace un momento sobre mucha lluvia, mucho smog, mucho lo que sea, eso ha afectado, ¿no? Y es justamente, me parece que el origen de la pérdida, ¿no? O sea, el crecimiento poblacional, la construcción de casas. Actualmente pensaba que el pericón, pues sí, tú lo ves en la orilla de las carreteras, por ejemplo, ¿no? Floreciendo y sobreviviendo prácticamente. Pero esa es la parte también emocionante de la adaptación de las plantas. O sea, cómo se ajustan a vivir, ¿no? Siendo plantas sésiles, ¿no? Que no se pueden mover y que buscan la manera de permanecer, ¿no? Claro, con dificultades por exceso o disminución de algún factor, pero que están ahí y que las aprovechamos de alguna manera. Doctora Alma Angélica del Villar Martínez, yo quiero hacer un pequeño experimento el día de hoy y quiero como ponerme en tus ojos. Si yo en este momento me transformo y soy la doctora Alma Angélica del Villar Martínez, cuando veo una planta en la carretera, cuando veo un cempasúchil, veo diferente la vida. No lo veo como hace una hierbabay. Lo ves distinto. ¿Ves cómo me pude meter a ti? Sí, eres Cuéntame increíble. cómo vemos.
O sea, ¿cómo vemos? No entiendo la pregunta. Tú ves la planta y lo ves distinto a otra persona. Tú tienes información, tienes conocimiento. Cuando te metes en los pequeños estructuras del código de la vida, ¿cómo ves la vida? Bueno, quiero contarte que eso que acabas de decir es justamente lo que hago. Es increíble en la percepción de las personalidades, creo. Cuando yo viajo a Cuernavaca, de pronto tú ves que los cerros se pintan de blanco en diciembre, ¿no? Sí, sí. ¿Qué se llama esta planta? Cazahuate. El cazahuate. El cazahuate. O velo de novia. Es increíble. Y entonces yo pasaba y me ponía a pensar, bueno, aquí ocurre esto y las condiciones y el aire y el frío y el calor y la temperatura y todo esto. O sea, es que sí lo ves de manera diferente. Cultura científica. Sí lo es. Y entonces yo me percibía como loquita. Somos varias. Y se los digo a los estudiantes, ¿no? Porque creo que es una manera muy, muy interesante de traducir lo que ves en el libro y aplicarlo a una situación particular. De manera que cuando tú ves un problema dices, lo puedo atacar de esta manera, ¿no? Porque efectivamente te vas hasta la célula y te vas hasta el fondo y al origen de la vida, que finalmente son los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, es muy padre. Todo el conocimiento que hemos tenido, el cultivo in vitro es mi pasión, la verdad. Particularmente con tagetes, tenemos el método de regeneración in vitro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a partir de un fragmentito así de hoja, puedes tener muchas plantitas. ¡Qué maravilla! La vida. El conocimiento, la vida, la naturaleza. Tenemos un sinfín de oportunidades para seguirnos repensando como humanidad. Y nunca es tarde para valorar, apreciar y transformar para bien la naturaleza con todo lo que nos rodea, que es la propia vida. Muchísimas gracias por esta plática, doctora Alma Angélica del Villar Martínez. Gracias por compartir un poquito de lo que vive SNI2, una integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias. Y tenemos muchas más historias que contar, claro, pero que sí, ya llegaremos. Muchas gracias. Vamos a invitar, tenemos una invitada más, así es que no se lo pierdan. Quédense con nosotros porque estás despertando conciencia. Estás despertando conciencia y nosotras vivimos un placer, una fiesta entre el conocimiento, la naturaleza, la tradición y hemos ido saltando entre Pericón hasta Cempasúchil y ahora hacemos una escala importante. Y yo saludo con muchísimo gusto a la doctora Nadia Salomé Gómez Domínguez. Pero antes, por favor, Kalina, cuéntame un poquito del trabajo de la doctora Nadia Salomé. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Nadia, bueno, ella es egresada de la maestría en Ciencias en Manejo Agroecológico de Plagas y Enfermedades. Del CEPROVI, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. Y ahora está con nosotros precisamente como investigadora. Ella está haciendo una estancia postdoctoral en nuestro centro, ¿sí? Y regresó a las raíces, regresó a sus raíces, regresó a Morelos y regresó a CEPROVI. Porque te fuiste a estudiar a... No, yo soy del DF. Pero cuando llegué a Morelos a hacer la maestría, me enamoré de Morelos. Entonces, Morelos es un lugar verde donde hay muchas cosas interesantes que ver y sobre todo inmensidad de insectos que son los que a mí me encantan y me gusta estudiar. Hay mucho verdor, hay mucha naturaleza, hay mucha agua y hay mucha ciencia. Así es. A mí lo que me encantó de Morelos cuando llegué fue haber visto las mariposas pañuelo, las blancas. Cuando yo llegué aquí a CEPROVI por primera vez y vi los jardines de CEPROVI, cuando llegué vi todas las mariposas blancas volar. Y fue lo más bonito que pude haber visto después de ser chilanga y el smog y demás, ¿no? Fue Saludos lo más bonito que vi y sí, indudablemente, como bióloga, el ver un lugar así, tan padre que es Morelos, todavía verde, con muchas interacciones ahí, yo me enamoré de Morelos. Qué bonito que lo traigas a estos micrófonos para seguirlo compartiendo,
Vale mucho la pena recordar que estamos en un lugar valioso, rico, biológicamente, naturalmente y científicamente, porque entonces hermanamos el conocimiento, la naturaleza, la tradición, y estas son historias muy bonitas que nos tienen que invitar a seguir pensando y actuando, por supuesto, informados y con esto despertando conciencia. Así es. Cuéntame, por favor, doctora Nadia Salomé Gómez Domínguez, cuéntame un poquito de los insectos. Estamos hablando de dos plantas emblemáticas para la cultura mexicana, el pericón y el cempasúchil. ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo participan? ¿A qué le llamamos interacciones planta-insecto? Así es. Mira, pues en este caso del pericón y el cempasúchil, digamos que son como el escenario en el cual, cualquier planta es el escenario en el cual se encuentran los insectos y todos los organismos alrededor, es como el escenario en el cual hacen miles de historias, ¿no? Entonces, en este caso, el pericón y tajetes, que en este caso es el cempasúchil, tienen interacciones con muchos insectos que tienen diferentes funciones específicas, ¿no? Entre polinizadores, la parte de los que se comen a las plantitas, pero también tiene algunos otros que se llaman enemigos naturales de plagas, que en pocas palabras podemos decir que el cempasúchil nos ayuda a traer esos insectos que nos van a ayudar a combatir a otros insectos. A ver, ahora sí que barajéamela más despacio. Y yo me quiero regresar y quiero en este momento hablarle a las niñas, a los niños, a los grandes, a los chavos. Polinización. Lo escuchamos constantemente, pero bien a bien, si yo la quiero describir en pocas palabras, ayúdame. ¿Qué es polinización? La polinización sería como el método por el cual nos van a ayudar a llevar una semilla, a formar una semilla, por así decirlo, ¿no? Llevar una estructura que se llama polen hacia otra plantita que va a llegar al óvulo y va a poder formar en este caso, lo que sería un fruto, una semilla. Entonces, la polinización es importante, hay muchos tipos de polinización, pero dentro de ellos, una que se lleva a cabo por insectos, que es la polinización cruzada, nos ayuda a obtener alimentos con esa polinización que ayudan los insectos a llevar a cabo esta función. Entonces es fundamental para la vida. Si Sí. nos trae alimento, es la responsable de tener plantas, flores, alimento. La milpa nos da el maíz y Así bueno, es. podemos nombrar un montón de especies. Y por supuesto que cuando hablamos de polinización siempre pensamos en las abejas, ¿no? Pero hay miles de otras cosas más que nos ayudan a hacer polinización, como algunos escarabajos, como las avispas incluso. ¿Las Incluso hormigas? Hormigas, mosquitos, de todo, escarabajos. Incluso hasta nosotros mismos de repente hacemos polinización. ¿Polinizamos? Polinizamos sin querer, queriendo, ¿no? Claro, Así es. cuando caminas en un Así es. campo verde y en el pantalón o en las Se lleva calcetas algún- te llevas un poco de polen y polen, llegas a así otro es. lugar y ya lo compartiste. Exactamente. Ayudamos un poquito. Ahí me cae bien la especie cuando Sí, participa en cuando esos participamos procesos. en esos procesos creo que somos buenos. Sí, sí, sí. Así es. Y después describías, entonces hay insectos que nos ayudan a esta gran tarea, la polinización. Pero hay otros aspectos de la relación planta-insecto. De la relación planta-insecto. Muchos otros tienen una relación de atraer a otros organismos para que encuentren su comida, en este caso, insectos que se coman a otros insectos. Cuéntame una historia. Una historia así. En este caso, el cempasúchil, por ejemplo, se utiliza o se ha utilizado ancestralmente en la milpa como un atrayente, aparte de polinizadores, un atrayente de algunos insectos pequeños que cierta parte de su vida se alimentan de polen, pero otra parte de su vida se alimentan de esas plagas que atacan al maíz. Entonces, como que hay una doble función. Control biológico. Así es, control biológico. Bien. Entonces, el cempasúchil es una planta, más bien el género tagetes, es una planta que está muy relacionada con insectos que tienen esa función. ¿Cómo en se alguna llama? etapa de su vida. Agentes de control biológico, depredadores y parasitoides. Muy bien, ya los dividimos, pero todos son del reino de los Sí, insectos. de los insectos, exactamente. Entonces,
esos nos ayudan a combatir otras plagas, ¿no? Entonces, hay unos insectos que comen de la planta de maíz, de la milpa, y comen de ella. También llevan y traen polen, están Así participando en otra función, pero también cuando viene otro insecto, los pueden... Como que les ayudan a localizar a su presa, incluso que sería como, el Tagetes digamos que va a ser como el hotel de esos insectos. En lo que llega la comida acá, ellos van a estar por acá en el Tagetes viviendo, medio comiendo polen, visitándose, reuniéndose, y en cuanto llega la plaga, entonces el alimento está cerca, entonces ya le cuesta menos trabajo desplazarse y hacer una mejor función. Pero no es que se lo coma. Al Tagetes como tal, no. El insecto se va a comer otro insecto, en este caso lo que nosotros llamamos plagas, ¿no? Ujú. Entonces, el Tagetes y el pericón, incluso muchas plantas silvestres, nos sirven como un lugar de resguardo, un lugar como un estacionamiento donde llega uno a medio descansar. En este caso los insectos llegan a medio descansar, a alimentarse un poco de polen y miel porque necesitan energía, carbohidratos, para poder buscar en este caso, a los insectos a los cuales se van a comer o a los insectos que van a parasitar, ¿no? Entonces, es un lugar, un reservorio donde van a poder estar ahí presentes mientras llega a hacer su función en otra planta. A ver, ¿y cómo es que conoces estas historias, doctora? Yo sé que tú eres una investigadora, pero te estoy imaginando un poco como niña exploradora, saltando entre las plantas, con una Algo lupa así. y con algo, o sea, ¿así? Algo así más bien. A ver, Algo así cuéntame. voy. Pues indudablemente, como te comentaba, me gustan los insectos, y al observar los insectos en el jardín te empiezas a dar cuenta que de repente está una planta y hay un animalito que está ahí, de repente una avispita como que lo va persiguiendo, pero también está por otro lado otro bichito ahí, otra oruguita comiéndose, y de repente ves que la avispita llega y que la molesta y que la pica, y entonces eso es un escenario como toda una película. Sí, me imagino. Entonces, a mí gustándome los insectos, empecé a ver qué había en esas interacciones, ¿no? Y como te digo, las plantas son el escenario de los insectos, de la vida de los insectos, ¿no? Entonces empieza uno a investigar ciertas cosas y ve que esas plantas tienen ciertas cuestiones para llamarlos, atraerlos y decirles, vengan, aquí hay alimento y pueden estar aquí, mientras ustedes van a ayudar a mi otra amiga la planta que está acá junto a mí, que está siendo atacada por algunas plagas, entonces vengan y ayúdenme a ayudar a mi amiga. Eso es muy interesante porque entre la vida hay comunicación. Así Y es. las especies se mandan mensajes y hay algunas tan sofisticadas que se comunican hasta con el tipo de vuelo, si pensamos en las abejas, pero hay muchas estructuras que sí debemos ser capaces de seguir comprendiendo e imitando. Así es. Entonces, en tu trabajo de investigación, tú, digamos que vas aprendiendo idioma insecto y sabes qué Ujú. expresan y quién controla y quién alimenta a... ¿cómo puedo entender esa parte de tu Esta trabajo? parte del trabajo. Bueno, si nosotros nos comunicamos con el habla, los insectos y la mayor parte de los insectos y las plantas se comunican a través del olor. Olor. Sí, a través de sustancias químicas que se emanan. Por ejemplo, las rosas tienen un olor característico, el pericón tiene un olor característico, el cempasúchil, incluso la col, el brócoli, etcétera. Son sustancias El que limón. nosotros, el limón, que nosotros podemos percibir, ¿no? Pero los insectos perciben muchas otras sustancias, incluso en pequeñísimas cantidades, cosas que nosotros no podemos percibir, y son como mensajes, más bien, que las plantas liberan al ambiente, y entonces alguien capta el mensaje, algún insecto capta el mensaje y dice, fulanita necesita mi ayuda, o ahí hay comida, ¿no? Ese es su lenguaje de comunicación, y ahí entra lo que se llama la ecología química. Justo eso pensé, pero eso es química. Sí, es química. Es química. Y aquí tenemos una área que se encarga la ecología química de insectos, ¿no? Y que media las interacciones entre plantas e insectos. Oye, quiero poner en la mesa un problema y lo viví hace poco tiempo con una... A veces también me regañan algunos expertos, expertas cuando digo plaga, pero tiene que ver con el tamaño de las poblaciones.
A veces somos peor plaga nosotros que los insectos, pero bueno, yo quiero hablar de cuando un buen número de langostas, que es esta como chapulín, han ido a devorar las milpas, y aquí muy cerca, entre Tepos, Yaute, y se ha convertido en un problema, porque es una muy voraz que llega y en una noche, ¡pum!, se acabó el cultivo. Adiós, hojitas. Así es. Y ahí, ¿qué pasa? Ellas vinieron porque tenían hambre. ¿Hay otro insecto que pueda entrarle al quite para volver a encontrar el equilibrio? Bueno, ahí a lo mejor no tanto un insecto, pero sí a lo mejor un hongo que nos ayude a combatirlo y a Hongo, matarlo, ¿no? otro reino. Otro reino, que es también dentro de los insectos, y en este caso de los hongos están los hongos entomopatógenos, hongos que se comen insectos, ¿no? Entonces, están dentro del control biológico, y como te digo, en esta vida todos son interacciones. Todos son Todos, interacciones. hasta nosotros interaccionamos, ¿no? Oh, sí. Entonces, lo que creo que el CEPROVI da en este caso, que es el manejo agroecológico, es poder ayudar con estrategias de manejo a encontrar ese equilibrio para que podamos mantener en control ciertas poblaciones que no nos causen un daño a nuestros cultivos. ¿Qué significa? Pues que sí hagan un poco de daño, pero que podamos obtener lo que queremos de los cultivos, ¿no? Claro. Permítanme hacer un anuncio. Y el anuncio es que Despertar Conciencia hoy se presenta como una gran plataforma. Y es una plataforma justo de interacción, en donde la comunicación, el conocimiento y las comunidades tendrán un lugar, no solamente para exponer, sino para intercambiar y para hacer llegar el conocimiento. Y por supuesto que podemos compartir muchos de los productos bióticos de CEPROVI a través de esta plataforma. Vengan a descubrirla con toda su novedad, con todo su nuevo momento, y no se lo pierdan. Despertar Conciencia, búsquenlo primeramente en Facebook, pero sigan creyendo también. Vamos, estamos en Instagram y ahora una página en donde tendremos mucha más posibilidad de hospedar, así como las plantas a los insectos, hospedar, investigación, pero también buscando esta cercanía con la comunidad, con el sector productivo, con nuestras infancias. Me parece bien importante que todo este trabajo trascienda, porque solamente es la forma de asegurar el presente y la vida, y es trabajando juntas, todas las personas, hoy en nombre, sí, de la patria, como reza el lema del CEPROVI, la técnica al servicio de la patria, al lado de otra gran hermana, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y juntas y juntos por una humanidad culta. Así es que tenemos mucho que seguir haciendo, y en estas interacciones podemos pensar en innovación, podemos pensar en que la forma en un futuro cercano es dejar estos productos que devoran, tal vez funcionan, pero contaminan y matan sin medida, para tener un equilibrio biológico, controles biológicos a través de productos bióticos. Así es. Muchos de los insecticidas que ocupamos tienen base en sustancias que vienen de las plantas. Muchos de los insecticidas son piretrinas. El problema es que son sintéticos, no son naturales. ¿Y qué es eso de piretrina? Son una molécula que tienen las plantas, ¿no? Que su función, como lo habían comentado, que es insecticida, o sea, los repelen o los matan, ¿no? Pero con ciertas dosis. El problema fue que fueron hechos sintéticamente y nosotros los usamos a diestra y siniestra, ¿no? Sin un control. Y de todos modos, cuando nos dicen, aplica poquito, como buen mexicano, dice, pues por si las dudas, ahí va otro chorrito, ¿no? Entonces perdemos y hacemos perder ese equilibrio, porque no lo observamos, ¿no? Pero en este caso, pues todos esos compuestos químicos que de alguna manera se utilizan en el control de plagas en una agricultura convencional, tuvieron la base o se formaron a partir de esos compuestos químicos que están en la planta, ¿no? Algunos son derivados que desgraciadamente nunca se vio un efecto colateral, ¿no? Que ahí es donde fue que perdimos la visión y
el uso excesivo ocasionó todos estos problemas que ahora tenemos, ¿no? Claro. Doctora, tengo un amigo muy querido, el coleccionista, y me dijo que si podía llevar la receta, la justa medida. ¿Puede usar pericón una persona para controlar, no sé, hormigas en mi jardinera? Y en un control, no se trata de matar especies ni de hacer daño, sino un poco vive y deja vivir, Sí. una forma como balanceada. Ajá. ¿Podemos usar el pericón como en un litro de con tantas florecitas? ¿Hay una fórmula? Pues sería como recetas más como a lo mejor está mal el término decirles de la abuelita, pero esto se ha hecho a través del tiempo y la tradición de muchas nativos, incluso aquí de Morelos, muchos productores aquí tienden a hacer polvos e incluso extractos en alcohol de plantas, de pericón y de tajetes que utilizan en sus campos, pero son los pequeños productores los que generalmente hacen eso, ¿no? Porque incluso no les alcanza para poder comprar un producto químico, pero siempre es más sano. En la agroecología se trata de utilizar métodos y conocimiento ancestral, ¿no? No tan elaborado, pero que tienen una función. Por ejemplo, las hojas las flores del cempasúchil son nematicidas y podemos utilizarlos o reincorporarlos al suelo sin tenerles que hacer tanto proceso más que como enterrarlos y hacer ahí para que pueda controlar plagas del suelo como la gallina ciega que se come raíces en los cultivos. Entonces, hay ciertas estrategias que se han usado desde nuestros ancestros que llevaban a cabo en la milpa, esas pequeñas acciones que ellos tenían dentro de su milpa, con eso controlaban ellos sus plagas. Me encanta. Entonces esto puede ser un consejo y vamos a, desde la tradición de las cruces de pericón hasta nuestras ofrendas de Día de Muertos, después el uso de las plantas en lugar de irse a un bote y todo revuelto, podemos llevarlas a algún espacio de tierra y ponerlas ahí, tal vez un pequeño agujerito y cubrirla de tierra y se puede quedar ahí. Así es, y vamos a enriquecer incluso el suelo, vamos a poderle dar más vida al suelo. No, el suelo no solo está ahí como algo para poner cosas, también es un ente vivo, tiene muchas interacciones ahí. Y entonces todo esto nos ayuda, ¿no? Es volver a encontrar todos esos conocimientos ancestrales que se tienen, reincorporarlos con un poquito de modernidad a lo mejor, quizás con otro enfoque, pero que se vea que funcionan para los fines que queremos, que en este caso pues sería una agricultura sustentable y amigable con el ambiente. Así es. Definitivamente, y yo creo que a eso vamos, doctora Kalina Bermúdez. Vamos recuperando y disfrutando la tradición, elementos de identidad que nos hacen fuertes como nación y acompañándolos de otra gran oportunidad, que es el conocimiento. Así es, Susana. Sí, yo creo que reconocer que precisamente el conocimiento empírico de las comunidades, ¿no? de las tradiciones, pues es la base también del conocimiento científico, ¿no? Creo que esta parte es pues parte también de pues interacción pasado, presente, futuro, ¿no? O sea, en el tiempo también. Sí. Me parece muy, muy interesante esto porque precisamente es pues toda la memoria de las comunidades, cómo se ha plasmado en desarrollos tecnológicos que ahora los aprovechamos, pero también con las nuevas tecnologías logramos pues llevarlos al infinito y más allá, como decíamos hace rato, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes ventajas de estar, por un lado, en un momento histórico de la humanidad, donde hay todo un conocimiento de la humanidad, ¿no? Pues tenemos ya que 2024 años de estar, bueno, después de Cristo, ¿no? Tenemos mucho más años, pero desarrollando, yo creo que tenemos sí una gran historia atrás, ¿no? En México hace 10,000 años ya se cultivaba maíz, ¿no? Claro, ya teníamos los primeros cultivos de maíz, ¿no? Somos los hijos y las hijas del maíz. Somos los hijos y las... Entonces, y esa tecnología
en realidad, si pensamos en el método científico, en realidad aquellos primeros tecnólogos, ¿no? Porque eran eso, que lograron que una planta silvestre finalmente fuera pues mejorada y lograron los cultivos de maíz. Todo ese conocimiento pues es histórico y nosotros lo retomamos y claro, con las nuevas tecnologías conocemos la parte genética, conocemos que también podemos modificar la parte genética, pero también metemos esta visión de la integración del conocimiento de los ecosistemas, de conocimiento que en los ecosistemas cada elemento tiene una función y entonces la aplicamos ahora en nuestras producciones, ¿no? Agrícolas. Y eso a mí me parece muy importante. Evidentemente tenemos que, o sea, las consecuencias son cambios de paradigmas, tenemos que cambiar un paradigma fuertísimo, ¿no? Donde el rendimiento, pues, puede ser que no sea el mismo, ¿sí? Y el manejo tampoco sea el mismo, ¿no? Pues de los cultivos, pero con muchísimas otras ventajas, ¿no? Claro. Aplicar el conocimiento, aplicar la técnica al servicio de la patria, por supuesto Claro. que nos libera, nos acompaña y hoy nos permite despertar conciencia. Esa es la propuesta, esta es la forma de hermanar trabajo, conocimiento, actividades y hacerlo justo por la humanidad culta que deseamos, en pro de la vida, en pro de la paz, Así es. en pro del conocimiento. Muchísimas gracias, y Gracias a ti. este es un muy buen momento de retomar todo lo que tenemos que decir para seguir haciendo una gran comunidad, sí despierta, sí activa y sí feliz, que es el lugar al que queremos invitar y en el que queremos estar todas las personas. Muchas gracias a todas, gracias. Gracias a ti, Gracias Susana. a ti. Muchísimas gracias por la doctoras. oportunidad. Y vamos a caminar nuestro campo lleno de pericón, lo buscaremos, lleno de que sí. cempasúchil y lleno de insectos. ¿Saben? Hay una canción que me encanta y hay una parte en donde dice que cuando tenga la tierra quiere hacer una orquesta. Y la orquesta, claro que es con insectos, Claro. pero también con personas que canten, las personas que pensamos. Muchísimas gracias. Yo me despido por el momento. Soy Susana Ballesteros, carpintero, y las invito, busquen por favor las páginas y todo lo que hoy implica la plataforma Despertar Conciencia.